Sí, profe. Sí, profe. Espero que no se corte esta vez. Yo voy a presentar todo el Power y después cuando terminemos, si me quieren hacer preguntas, lo charlamos, ¿ok? La clase está enfocada de dos maneras. Primero un PowerPoint completo y después imágenes que tenemos de videofibroscopías realizadas en la sala 10 del Hospital Centenario. Empezamos. La imagenología en las vías aéreas superiores corresponde a distintas patologías, orgánicas, infecciosas o funcionales. ¿Qué es un fenotipo? Se refiere a las características observables o rasgos asociados de una determinada enfermedad. La definición se basa en la característica de los síntomas, el conjunto de síntomas nasales como congestión, rinorrea, prurito y estornudos, son todos síntomas de la rinitis alérgica. Los síntomas deben manifestarse durante 2 o más días en la semana. En alguna forma de rinitis, como la vasomotora o la atrófica, no corresponden a un proceso inflamatorio, sino de otro tipo. Y las disfunciones de las estructuras nasales, ya sea del tabique o de los cornetes, va a alterar la constitución de la entrada y salida del aire, es decir, la inspiración y la expiración, y producen una secreción continua. En la antigua clasificación podemos dividir, pero es fundamentalmente, a mí me gusta este tipo de clasificación porque es muy específica y muy es fácil de interpretar. En alérgica, estacional y perenne, hoy es intermitente y persistente. En la rinitis infecciosa puede ser aguda o crónica, y dentro de las crónicas puede ser específica, por ejemplo, por un Wegener, por ejemplo, por una sarcoidosis, una sífilis, o no específicas. Y dentro de las otras formas de rinitis podemos ver idiopáticas o intrínsecas, la ANARES o la rinitis que es producida no por vía de rinitis no eosinofílica, la ocupacional por irritantes inducida por drogas, por ejemplo los beta bloqueantes, las hormonas, la hormonal, los irritantes o polución, y la gustatoria y la emocional. La rinitis atrófica es un proceso degenerativo de la mucosa nasal. Lo que hablamos anteriormente, la nueva clasificación no en estacional o perenne se divide en intermitente cuando tiene síntomas menores a 4 días o semanas en una semana o menores a 4 semanas en el año, y persistente cuando tiene los síntomas más de 4 días o semanas y más de 4 semanas en el año. Pero estamos hablando de la misma patología. Lo importante es que el gold estándar de estudio que se van a pedir en un paciente va a depender de la sintomatología y el grado de incomodidad o disconfort que tenga el paciente. Esta es otra clasificación en rinitis alérgica y no alérgica. Sepan que las lesiones estructurales, como la desviación del tabique, la deformidad de los cornetes, la disfunción de la válvula nasal, los tumores benignos o malignos, como los granulomas, el pólipo, los papilomas, y la atresia o estenosis de Coana, los cuerpos extraños, y el paladar hendido y la hipertrofia adenoidea, son todas patologías de que por sí van a confundir o pueden coexistir con una rinitis infecciosa crónica o una rinitis alérgica estacional, perenne o persistente o intermitente, y estar todas las patologías coincidiendo con un solo paciente. Ustedes tienen que estudiar el paciente y desglosar todas las sintomatologías que tienen para ver y buscar qué
otra lesión tiene en su interior. Esto es un poco de fisiología, donde se ve la mucosa y cómo actúa la vascularización de la nariz, porque va a determinar los síntomas que va a producir, ya sea en la rinitis vasomotora o en la rinitis alérgica, la congestión y la hipertrofia de los cornetes. Patología sobre cómo actúa el alergeno sobre las distintas y los mediadores químicos que actúan en la rinitis alérgica. Vamos a lo nuestro. El examen de rinítico crónico. ¿Qué es lo fundamental, chicos? Lo fundamental es la historia clínica, los antecedentes familiares y personales del paciente. Si tienen los padres con antecedentes alérgicos en forma directa o un antecesor alérgico, y fundamentalmente si él no era alérgico y tiene antecedentes hereditarios alérgicos, si se ha cambiado de habitación o de hábito de ubicación y se ha convertido en alérgico. El laboratorio fundamentalmente yo lo divido en un laboratorio local y un laboratorio general. El laboratorio local, el examen de moco nasal, pH y citología, para identificar la cantidad de eosinófilos que tenemos en la fosa nasal. Y en el laboratorio general pedimos una IgE total. Ahora, en las nuevas clasificaciones tenemos la rinitis alérgica local, que es una rinitis alérgica donde podemos dosar la IgE específica a algunos elementos en forma locales en la fosa nasal, en la secreción de la fosa nasal, y tenemos una IgE total baja y una IgE específica en sangre baja. Eso se llama rinitis alérgica local, es una nueva forma de rinitis alérgica. Los estudios por imágenes son fundamentales y vamos a basarnos en todo proceso rinítico, ya sea alérgico, vasomotor o de cualquier origen que ustedes están sufriendo en un paciente que tiene menos de 4 semanas de evolución, repito, los estudios radiográficos básicos son suficientes para descartar las complicaciones que tiene la rinitis, como la sinusitis, la otitis, la faringitis. Eso lo ven con los exámenes directos y con la radiografía simple de fosas nasales sin gastar demasiado dinero en imagenología, que no lo deben dejar para las complicaciones, como en los procesos que tienen más de 4 meses, repito, una rinitis aguda tiene 4 semanas, un mes. Una rinitis subaguda tiene entre 4 semanas y 4 meses, y una rinitis crónica tiene más de 4 meses. Los estudios para la rinitis aguda son estudios radiográficos simples, como la mentonasoplaca, la radiografía lateral de Cowan y la frontonasoplaca. En los procesos crónicos que tienen más de 4 meses, pueden ustedes pedir para ver las complicaciones que pueden darse, la tomografía de senos paranasales, con cortes coronales y axiales, y la politomografía es importante también. El estudio para resonancia magnética lo piden solamente cuando ustedes están sospechando una sinusitis micótica o las complicaciones de los procesos rinosinusales a nivel endocraneal. La videorinonasofiloscopía o endoscopía rígida nasal de fosas nasales es un estudio que en la actualidad es de mucha utilidad y es un estudio que se hace de rutina después de tener la imagenología correspondiente. Nos orienta sobre las distintas alteraciones que tienen las fosas nasales, nos va llevando y descubriendo las distintas patologías que podemos encontrar y las distintas comorbilidades que pueden darse y complicaciones después de una rinitis alérgica o una rinitis infecciosa. Pensemos que la mayoría de las sinusitis agudas aparecen después del 4º o 5º día del paciente tener una infección viral por una influenza o parainfluenza o un adenovirus o un rinovirus. El examen anatomopatológico.
Bueno, si nosotros tenemos duda de la etiología de la rinitis que tenemos en las fosas nasales, de la biopsia de la nariz, sobre todo las enfermedades granulomatosas como la sífilis, la sarcoidosis, el Wegener, el lupus, nos dan mucha importancia no solamente en la enfermedad anatomopatológica o para descartar una lesión tumoral en los tumores benigno y maligno de las fosas nasales como en los pseudotumores. Acá tienen una mentonasoplaca. Es importante porque es una radiografía simple, se puede realizar en cualquier lugar con un equipo muy sencillo. Lo más importante de esta radiografía es que el paciente tiene que, el técnico que realiza la radiografía o el médico que realiza la radiografía tiene que centrar bien la placa. Primero tiene que estar bien encuadrada en el centro de la placa y segundo tiene que estar bien centrada. Y para que esté bien centrada tienen que buscar de ustedes, chicos, dos parámetros que son fundamentales para que tengan forma de ver correctamente la radiografía. El límite superior del peñasco, que corresponde al oído interno de una de las regiones del hueso temporal, tiene que coincidir con el borde inferior del seno maxilar. Y las líneas innominadas tienen que estar equidistantes del borde externo de la órbita. ¿Se entendió? ¿Hay alguna pregunta? Sí. La línea innominada en la órbita. ¿Ven la órbita, chicos? ¿Se ubican la órbita? Es la línea que está periféricamente equidistante del borde externo de la órbita, digo bien. Es la línea que baja del extremo superior del cráneo en forma vertical. Esa es la línea innominada. ¿Se entiende? Tiene que estar equidistante del borde externo de la órbita, que es este. ¿Se entiende? Sí, profesor, ahora sí. Ahora sí. La placa tiene que estar bien encuadrada. Segundo, tiene que hacerse, no se ve acá, con la boca abierta. Y el borde superior del peñasco, que correspondería a una región, la porción timpanal del hueso temporal, está la mastoide, la porción timpaneal y el peñasco. Este sería la porción timpanal y este sería el peñasco del hueso temporal. ¿Se ubica? Tiene que estar en el borde inferior del seno maxilar. ¿Comprendido? Sí, profe. Bien. Este es el tabique nasal. Acá tenemos los cornetes medios y aquí tenemos los cornetes inferiores. Entre el cornete medio y el cornete inferior tenemos el meato medio. Y entre el cornete inferior y el piso de las fosas nasales tenemos el cornete inferior. Después lo vamos a ver en otro, el meato inferior, perdón. Acá tenemos el seno maxilar derecho, el seno maxilar izquierdo, con todos los bordes que tienen que estudiar, el piso de la órbita, el seno etmoidal anterior y el seno frontal. Entonces, para ver si una radiografía mentonasoplaca está bien centrada, acuérdense que tiene que estar la línea innominada equidistante del borde de la órbita. ¿De acuerdo? Y el borde superior del peñasco corresponde al piso del seno maxilar. Esta radiografía es para ver senos maxilares y senos etmoidales. Y se puede ver el seno frontal, pero fundamentalmente esos dos senos. Esta es la frontonasoplaca, donde ven el seno frontal
los senos etmoidales, el tabique nasal, el cornete inferior de ambos lados. Acá está el meato medio, el cornete submedio de ambos lados. En esta placa no van a ver más que senos frontales y senos etmoidales. Y pueden ver los cornetes y el tabique nasal. Submento verte placa o posición de Hirsch. Esto se pedía antiguamente, antes que hagamos tantas tomografías como en la actualidad, para ver el piso de el seno esfenoidal, que es este, y la bóveda palatina, y sobre todo para ver la base de cráneo. Hoy en la actualidad, con las tomografías como tenemos, ya no se pide tanto. Esta radiografía es muy importante, es la radiografía lateral de cabo. Primero, la radiografía lateral de cabo tiene que estar con la boca cerrada, donde ¿qué vamos a ver? Los límites radiográficos para saber si está bien centrada corresponde que el borde posterior del maxilar inferior tiene que estar equidistante, tiene que estar en una sola línea. El borde inferior tiene que estar en una sola línea. Eso para saber si está bien centrada la radiografía. Y en este tipo de radiografía podemos ver la cola del cornete inferior, los molares que no han nacido y la hipertrofia adenoidea. Fundamentalmente es para ver la patología de cabo. Si tenemos este paciente que tiene una rinitis alérgica, pero tiene la nariz bloqueada y ustedes están haciendo el tratamiento con antihistamínico, con corticoide tópico, y sacan esta radiografía y encuentran esto, nunca va a mejorar hasta que no lo hagan operar del adenoides y la cola del cornete. ¿Comprendido? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, esta es la cobana, chicos. ¿La ven? Y acá está la narina. Esta es la cola del cornete inferior. Y esto que marco es la hipertrofia adenoidea grado 3. Normalmente el pasaje aéreo es de acá a acá. Fíjese por dónde respira este chico, por este espacio. Poquito. ¿Para qué pedimos la TAC? La TAC la pedimos para las complicaciones endocranianas y de los senos paranasales en un rinítico crónico. Habíamos hablado que agudo, 4 semanas, subagudo entre 4 semanas y 4 meses, crónico más de 4 meses. ¿Estamos? Rinítico, que puede ser una rinosinusitis o otra patología que tengamos en las fosas nasales. Y en esa tomografía vamos a ver el tabique nasal, el cornete inferior de ambos lados, los cornetes medios que tienen aire en su interior. Fíjense, eso se llama cornete bulloso. ¿Y qué podemos encontrar acá? La cosa tan famosa que se llama complejo osteomeatal, que es el orificio de drenaje del seno maxilar. ¿Ven? ¿Cómo está cómo está formado el complejo osteomeatal? El complejo osteomeatal está formado por la apófisis unciforme, que es esta, de ambos lados, por delante, por la bula etmoidal por detrás y por afuera por el cornete medio. Ese es el complejo osteomeatal que está constituido en el meato medio, donde va a desembocar el seno maxilar, el seno etmoidal y el seno frontal. Son los senos anteriores. El etmoidal posterior y el esfenoidal van a desembocar en el meato superior, acá, donde está la flechita, ¿ven? Este es por donde drena el seno frontal, fíjense. La corredera del frontal. ¿Ven? Bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Preguntas? No, profe. ¿Seguimos?
¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Acá fíjense en otra imagen. La tomografía pueden ser axiales o coronales. Lo que vimos antes era coronal y lo que vemos ahora es un corte axial. Pero fíjense el espolón que tiene la fosa nasal en el tercio posterior. Ustedes hacen una rinoscopía anterior y esto no lo van a ver. Y este espolón que toca uno de los cornetes le va a producir primero una cefalea importante por liberación de sustancia P. Segundo, le va a producir una rinitis crónica unilateral. Y tercero, va a tener la nariz obstruida. Entonces tienen bloqueo nasal, rinitis crónica y cefalea. Ustedes pueden ser el algoritmo diagnóstico de un montón de patologías. Pero lo más importante es recabar la historia clínica, separar los síntomas y hacer los estudios por imágenes y los estudios endoscópicos para ver en qué nos encontramos. Sigamos. Esto es un corte de una tomografía donde ven todo el desarrollo de la encrucijada del seno etmoidal. Esto es la tomografía con cortes coronales y cortes axiales. Fíjese cómo se ve el tamaño de este cornerio que está obstruyendo casi toda la fosa nasal derecha, y fíjese el tamaño de este cornete medio del lado izquierdo. Lo negro es aire, significa que del lado izquierdo van a tener mejor ventilación que del lado derecho, y eso le va a dar un montón de sintomatología mayor del lado derecho que del lado izquierdo, porque cuando se obstruye este complejo osteonatal aparecen los problemas. Esto es un corte del cielo. Esta es la resonancia. La tomografía es para ver las estructuras óseas y las deformaciones y alteraciones que pueden producir cualquier tumoración de las alteraciones óseas. Y la resonancia es para ver partes blandas. Fíjense cómo se tiñen los cornetes y las alteraciones que se ven ahí. Imagínense que cualquier tipo de tumor que tengan dentro del cráneo o dentro de los senos paranasales, sobre todo en la sinusitis micótica, se van a manifestar en forma perfecta. ¿Qué muestra esta diapo? Esta diapo muestra lo que se llama el barrido muciliar. Para que se produzca una sinusitis tiene que haber tres factores. Uno, el mecánico. Segundo, la alteración inmunológica. Y tercero, la alteración del barrido mucociliar. Este barrido. Empieza por acá, desde unos pelitos que mueven las cilias, y esas cilias mueven el moco y lo expulsan por aquí. Se ubican. Si acá está obstruido, se produce el proceso rinosinusal. Si el paciente tiene una virosis o es fumador o etilista o está en un ambiente de muchos cambios climáticos, mucha temperatura muy baja, donde no se produce el movimiento mucociliar y ha tenido una virosis anterior y no puede drenar esa mucosidad, al cuarto o quinto día empieza con una retención de secreción y aparece el proceso bacteriano a posteriori. Fíjense, esta tomografía, esta imagen es fundamental. Esto que ven acá no es un tumor. Esto es un cornete medio bulloso, se llama concha bullosa del cornete medio y una ampolla de Haller. Son alteraciones anatómicas muy importantes que van a producir rinitis, rinosinusitis de forma continua. Acá ven la manera que drena por el conducto frontal, nasofrontal superior, el drenaje que tiene en el meato medio. Este es un seno anterior, un seno frontal, cómo se produce el barrido mucociliar y cómo se drena. De este lado tienen buen pasaje y de este lado está obstruido el conducto de drenaje nasofrontal, por eso produce procesos rinosinusales. Para esto es fundamental la tomografía, porque son imágenes muy precisas. Este es el complejo osteomental, donde tenemos la apófisis unciforme por delante, chicos, acuérdense, la bula etmoidal por detrás, la órbita por afuera, el seno maxilar a un lado,
el cornete medio por dentro. Entonces, por delante apófisis fusiforme, por afuera el cornete medio, por atrás la bula etmoidal. Este complejo osteomiatal, toda patología, alteraciones del cornete medio bulloso, desviaciones de tabique importantes, todas las alteraciones de este tipo van a producir procesos rinosinusales. Y lo tienen que buscar por la tomografía o por la radiografía, que le dan una imagen aproximada. La tomografía le muestra bien cómo está alterado o obstruido el complejo osteomiatal. Mientras que un paciente tenga obstruido el complejo osteomiatal, nunca va a mejorar su proceso rinosinusal. Bueno, acá son imágenes donde van a ver en el cornete, por debajo de la cabeza del cornete inferior, la desembocadura del conducto lágrimo-nasal. En el cornete medio, en el meato medio, perdón, este es el cornete medio, este es el meato medio, que está entre el cornete inferior y el cornete medio, va a ver la apófisis unciforme, la bula etmoidal por atrás, y acá está el orificio de drenaje del seno maxilar. En el meato superior tiene la desembocadura del seno del etmoidal posterior y la desembocadura del seno efenoidal. Entonces, el seno efenoidal y el etmoide posterior corresponde a los senos posteriores, y el seno frontal, los maxilares, y el etmoidal anterior corresponde a los senos anteriores. Imágenes. Esto es una alteración congénita donde hay distintos tipos de sinequias. Las sinequias pueden ser iatrogénicas, postquirúrgicas o por alteraciones congénitas. Mientras que existan estas sinequias, entre el tabique y el cornete medio, por ejemplo, nunca se va a resolver las rinitis. Acá tienen otra sinequia entre el tabique nasal, la lámina perpendicular del cartílago cuadrangundal del tabique, la sinequia y el cornete inferior. Esta da hacia el cornete medio. Cornete medio paradojal. El cornete medio tiene una forma alterada. Esto es una alteración congénita también, que va a alterar la desembocadura del seno maxilar que está acá y va a producir sinusitis reiterada. Eso lo pueden ver por endoscopía o lo pueden ver por tomografía. Acuérdense que el cornete medio tiene esta forma, normalmente. La panza la tiene para afuera y la parte cóncava la tiene para adentro del meato medio. Este lo tiene al revés, la panza la tiene para adentro del meato medio y la concavidad la tiene para el lado del tabique. Este es el tabique nasal. ¿Se entendió? Sí, ¿Sí? Sí, profe. No se duerma, falta poco. Bueno, acá tenemos otra imagen donde vemos cornete medio, la bula etmoidal, la apófisis unciforme, la parte anterior de la pared intersinuso nasal. Esta región, donde está el ostium del seno maxilar, donde ahí drena, tienen que ver la secreción mucopurulenta en forma directa por una rinoscopía anterior, no necesitan radiografía. Si la secreción es mucopurulenta, ya tienen una sinusitis maxilar. Más de lo mismo, cornete medio, tabique, acá tienen el orificio del seno efenoidal en la parte posterior, y acá arriba está el Ager nazi, que es una alteración congénita. Esto es lo que vimos anteriormente en la radiografía, un cornete medio totalmente bulloso, con una alteración congénita muy importante. Aquí vemos un espolón del tabique nasal que toca el cornete inferior y parte del cornete medio. Por esta desviación que es congénita, van a tener esa secreción de moco continuo, cefalea y obstrucción nasal unilateral, como he dicho. Lo que vimos antes
un cornete bulloso, un espolón nasal. Esta es la tomografía de lo que vimos antes en imagen. ¿Se ubica? Bien. Lo otro en los cortes coronales y esto en los cortes axiales. Acá tienen un cornete medio bulloso. Miren el tamaño que tiene. Y esto, si no tienen una tomografía, ustedes van a ver una imagen hipertrófica muy grande, van a pensar que es un tumor. Pero teniendo la tomografía, ven que no es un tumor, que es una alteración congénita del paciente. En los cortes coronales y en los cortes axiales. La hipertrofia adenoide. Esto es una imagen endoscópica donde van a ver el paladar blando, la trompa de Eustaquio, se la presento como se ve, el torus tubaris y la hipertrofia adenoide de grado 1 para 2. Esa es la adenoide normal que van a ver en una imagen del cabo. Esta es la coana y lo que está atrás es la rinofaringe o el cabo. Este es un cornete medio poliposo. Yo diría que es más pólipo que otra cosa, por el tamaño, la forma y la ubicación. Es un pólipo nasal. Pueden ver si está la parte anterior, tiene forma polipoide, y atrás sigue el cornete con esta contextura, entonces es un cornete medio poliposo. Pero así, con esta imagen, este color, es un pólipo de la cabeza del cornete medio. Este es el tabique nasal. Este es un pólipo, este es el tabique, este es el cornete medio. Fíjense el color, asócienlo con lo anterior y van a ver que lo anterior era un pólipo y esto es un pólipo también. Vamos a nombrar los distintos tipos de pólipos. Esta es la tomografía donde van a ver un pólipo que se tiende dentro de la fosa nasal y se extiende para el cabo. Acá tienen los cortes axiales otra forma de pólipo. Esta es la forma coronal, perdón. Esta es la forma axial, donde ven el pólipo en esta forma que está desviando el tabique. Cuando tienen un pólipo unilateral, pueden pensar que es una poliposis, un pólipo antroconal, o puede ser una papilomatosis, también que desplaza el tabique o reduce el tamaño o socava la parte ósea del tabique. Y eso lo ven bien con la tomografía. Fíjense en esta tomografía de cortes axiales, cómo está desplazando el tabique. Pero puede ser un pólipo androcanal o una papilomatosis. La papilomatosis tiene otro aspecto, ya vamos a ver. Este es el mismo pólipo de cortes coronales. Un corte coronal. ¿Lo ven aquí? Y el desplazamiento del tabique hacia la otra fosa nasal. Ese mismo pólipo androcanal, ustedes están mirando la orofaringe, chicos, la boca, y van a ver la base de la lengua y cómo pasa para el cabo y pasa por detrás del paladar y lo están viendo acá. Esta es una rinorrea mucopurulenta posterior, lo que le va a producir tos nocturna y secreción continua. Fíjense cómo baja por el seno esfenoidal y se extiende hacia el cabo a través de la coana. Esto produce tos nocturna en forma permanente. Fíjense la secreción que ustedes quiero que vean en la forma directa, cómo se ven en una rinitis viral el líquido de secreción. Es muy parecido a la rinitis vasomotora, igual la secreción, o a la rinitis alérgica. ¿Cómo pueden diferenciarlo? De dos maneras. Primero, por la historia clínica. Si el paciente tiene cefalea, mialgia, artralgia, congestión, tos, van a pensar que es una rinitis viral. Pueden tener febrícula y estornudo, que pueden ser quintosos. Pero fíjense en la secreción. En la rinitis vasomotora va a tener estornudos quintosos, pero no va a tener cefalea, no va a tener mialgia, no va a tener artralgia, no va a tener tos. Y en la rinitis alérgica va a tener estornudo, va a tener bloqueo, va a tener secreción, pero en la rinitis viral deja mucina en el pañuelo, en la rinitis vasomotora
y en la alérgica no deja. Perdón. Fíjese la secreción que habíamos hablado antes, de la rinitis viral, la secreción que tiene, si tienen que orientar por la clínica, no le queda otra manera. Y en la rinitis vasomotora, que la secreción es muy parecida, pero no tiene el cortejo sintomático de la vía aérea inferior. Fíjense la rinitis alérgica, la secreción es parecida, pero el color de la mucosa es a carne lavada, es un color más pálido, más blanco. Por eso, ustedes como primero tienen que hacer un buen interrogatorio, segundo hacer una rinoscopía anterior, que lo pueden hacer con un otoscopio que ustedes tienen para mirar un oído y un espéculo de Killian, pararse, sentarse delante del paciente sentado, ustedes sentados, con delicadeza de hacer una rinoscopía anterior y van a ver lo que vieron antes y van a ver esto, el tabique nasal, el cornete medio, el cornete inferior y allá atrás el cornete medio. Y si tienen esta característica de carne lavada, de la mucosa pálida, transparente, y tienen antecedentes alérgicos, ya están teniendo el diagnóstico. Bueno, esta es la distinta característica de la alérgica, la eosinofílica o enares y la vasomotora, para ver diferencias o alteraciones, pero son muy parecidas todas. Esto es fundamental. ¿Por qué hablamos de unidad funcional de la mucosa? Porque la misma, hay una gran similitud y es igual la mucosa nasal con respecto a la mucosa bronquial. Entonces, toda patología de vía aérea superiores se convierte en patología de vía aérea inferiores en alergia. Complicaciones. El impacto de la calidad de vida, ya sea en el trabajo, como la actividad laboral y escolar, es fundamental. ¿Cuáles son las complicaciones? No solamente el ausentismo escolar y el ausentismo laboral, sino lo mal que se siente el paciente en su vida de relación social. Segundo, la sinusitis, la otitis media, la conjuntivitis, los pólipos nasales, los efectos adversos y derivados de medicación y mayor predisposición a infecciones respiratorias no son cosas que hay que desestimar porque son muy importantes. Todo paciente alérgico, todo esto lo vive alguna vez en su vida. En toda persona con rinitis resistente al tratamiento que se acompaña de mucorrea viscosa o purulenta y tos nocturna, es obligatorio comprobar y descartar por intermedio de una radiografía de senos faciales, si el proceso es crónico, tiene más de 4 meses, una tomografía de senos paranasales con cortes coronales y axiales, para descartar una sinusitis o una complicación rinosinusal. Rinosinusitis aguda. Habíamos hablado que con el otoscopio ustedes se sentaban delante del paciente chico y hacían una rinoscopía anterior donde estaban viendo el tabique nasal, el cornete inferior, tabique nasal, pared intersinuso nasal, que es esta, y acá tienen el cornete medio. Acá adelante y al costado van a encontrar el cornete inferior. ¿Está entendido? Denme un comprendido, por favor. Sí, profe. Sí, profe. Tabique, meato medio, cornete medio, pared intersinuso nasal. Fíjense, acá sale el ostium del seno maxilar o complejo osteomatal. Fíjense el moco pus directamente, viscoso que sale de ahí. ¿Se ubican? Acá tiene la característica, la misma patología en radiografía mentonasoplaca. Cuando ustedes están viendo esto por rinoscopía anterior, no necesitan esto. Ya medíquenlo porque están con un proceso rinosinusal agudo. Si ustedes quieren hacer una radiografía, la pueden hacer, pero yo lo que hago, cuando encuentro esto, lo medico, lo trato 15 días con antibiótico, antihistamínico, corticoides tópicos y lavado nasales, y después de 72 horas que termino la medicación, pido la radiografía de control. Así radio una sola vez el paciente. Muy bien, sigamos.
Bueno, signo y signa que sugieren una etiología estructural. Lo más importante, lo más frecuente en las alteraciones estructurales está la desviación de tabique, la hipertrofia del cornete inferior y medio, el Ager nazi, la bula etmoidal, esas son congénitas. Pero hay también otras alteraciones que no son estructurales, como los cuerpos extraños en la fosa nasal en los chicos que producen rinitis crónica purulenta unilateral, el angiofiloma, los tumores nasocilusares, ya sean malignos como los sarcomas, los carcinomas, que son y los adenocarcinomas, y benignos como los osteomas, como los adenomas, como los hemangiomas. Las fístulas, líquidos cefalorraquídeos posteriores a traumatismos craneales, todas estas patologías ustedes tienen que sospecharlas y no pensar que un paciente que tiene rinitis no puede tener otra de esas alteraciones porque muchas veces están asociadas y se están comiendo cosas importantes. Entonces tienen que estudiar al paciente a fondo, no solamente tratarlo con el corticoide tópico, el antihistamínico y la inmunoterapia, sino ver por qué la nariz no se destapa, por qué la nariz no se desbloquea, por qué sigue el paciente obstruido o por qué tiene epistaxis. La epistaxis es una de las causas de la rinitis alérgica, pero hay otras alteraciones que ya vamos a nombrar, que hay que pensarlo y no subestimarlo. Bueno, ¿qué signos y síntomas sugieren etiología alérgica? Los fluidos ocular, nariz, paladar, rinorrea acuosa, estornudos, síntomas asociados. Esto lo saben muy bien. Los polvos, los pólenes, los pelos animales, la historia familiar, todo eso en el libro. Pero existen otros signos y otras etiologías que nos pueden hacer sospechar que existe otra alteración. Por ejemplo, la rinitis hormonal, la paciente que se queja de una... Primero, es uno de los primeros síntomas del embarazo, la obstrucción nasal y la rinorrea en los primeros trimestres del embarazo. Segundo, la paciente que menstrua y tiene sangrado nasal puede tener una alteración dentro de la fosa nasal de la mucosa de la nariz. Y el sangrado puede simular o puede estar relacionado con su periodo. Lo mismo pasa con aquel que tiene costras nasales en forma crónica y puede tener rinitis y estornudos, pero tiene secreciones malolientes dentro de la fosa nasal. No hay pacientes que pueden tener coexistencia de una ocena, que es una alteración degenerativa de los tejidos de la mucosa nasal, coexistente con una alergia correspondiente. Y la valoración de los síntomas, el periodo que aparece, la coexistencia con otros sintomatología o obstrucciones es importante valorarlo. ¿Qué situación hay que tener en cuenta? Esto grábenselo. La presencia de rinorrea purulenta y obstrucción nasal unilateral en un niño, siempre deben pensar, bloqueo nasal, rinorrea purulenta, que aparece en 12 horas o más, piense siempre en la presencia del cuerpo extraño. Algodones, botones, espuma de goma, maníes, soja, lo que ustedes piensen pueden tener un chico en la fosa nasal. Y siempre la rinorrea es unilateral y mal aliento. Esto es otro tipo de rinorrea, también purulenta, unilateral, con mala evolución, con hiperestesia facial y epistasis. Tiene que pensar en un tumor de fosa nasal. La obstrucción nasal bilateral con epistasis en un adolescente, sobre todo varón, esto no se da en niñas, en varones, sino hay que hacer un estudio cromático, un estudio genético, porque se da siempre en un 99,9% de los casos en varones y adolescentes, y
chicos de los 8 hasta adultos jóvenes de los 30 años, la obstrucción nasal bilateral o unilateral con epistasis, siempre pensar en epistasis reiteradas de un angiofiloma. La obstrucción nasal con adenopatía y otalgia y una hipoacusia unilateral, siempre la sugerencia es sospechar un tumor de Cowles. Repito, obstrucción nasal unilateral o bilateral con adenopatía regional, con otalgia, sospechar un tumor de Cowles. Sobre todo en los pacientes que han tenido reiterados procesos de infecciones por Epstein-Barr o en aquellos que tienen relación con la madera, son carpinteros, trabajan en aserraderos. Los tumores de Cowles se dan más en la gente, como los angiofilomas, se dan más en los caucásicos, los tumores de Cowles se dan más en los índicos. La causa más frecuente en el adulto con obstrucción unilateral por pneumotecnia es la desviación del tabique y la hipertrofia del cornete. Esta es una imagen de un cornete inferior, donde habíamos hablado de la hipertrofia del cornete, y este es un disparo de láser con anestesia local para reducir la cabeza del cornete. También se puede utilizar la bisturí de radiofrecuencia o la recesión submucosa. Esto se puede hacer en consultorio con anestesia local, que abarata mucho el tratamiento. Lo que yo quería explicarles es que un paciente con una rinitis crónica alérgica, ustedes pueden hacer el tratamiento médico o inmunoterápico, van a cortar los síntomas, pero en el paciente que tiene muchos años con esta patología van a ya tener una hipertrofia cornete bastante evidente e importante, como en este caso, y si uno le reduce los cornetes por láser, por bisturí de radiofrecuencia o con cirugía, le está solucionando el problema de la obstrucción nasal y lo demás sintomatologías, ya sea la rinitis, como los estornudos, como la secreción, lo pueden manejar con medicación o con inmunoterapia. Este es el tratamiento con el endoscopio y el láser. Fíjense la lente que tienen para evitar las complicaciones oculares. Bueno, acuérdense que cuando tiene una secreción rinosinusal purulenta, tenemos bloqueo, descarga anterior o posterior, dolor facial, reducción. Y los signos endoscópicos pueden hablar de pólipos nasales, descarga mucopurulenta posterior, edema, y los cambios, sobre todo cuando es un proceso crónico, cambios en la mucosa del seno o del complejo osteomental. Una clasificación de sinusitis, aguda, recurrente, subaguda o crónica. Me gusta la aguda, subaguda y crónica, y la sinusitis complicada no es una sinusitis, sino una complicación de la sinusitis. Acá tienen lo que habíamos hablado antes. Sepan que es fácil así clasificarla, cada 4 semanas, y las recurrentes son 3 o más episodios en un año de producción. Más sobre las normalidades. Acá hay algo importante. Cuando un paciente tiene, aparte de las variantes, la rinitis alérgica y no alérgica, es una predisposición importante. Pero hay otras predisposiciones. Las alteraciones anatómicas, desviación de tabique, hipertrofia de cornete, todo lo que altere el complejo osteomental. La fibrosis quística en el chico, la mucoviscidosis en el chico, el SIDA, y la inmunodeficiencia común variable son predisposiciones importantes. La deficiencia específica de anticuerpos, la deficiencia de su clase de IgG, la deficiencia de IgA, que es la más común, la disquinesia axilar, el síndrome de Cartagener o el síndrome de Young, la intolerancia a la aspirina, el síndrome de Chang-Strauss, la rinitis medicamentosa o el uso de cocaína.
hoy en la actualidad, con sus perforaciones septales y las alteraciones de los complejos osteometales y la formación de costras que van a obstruir el meato medio y el complejo osteometal y van a producir sinusitis continua, se ve a diario. Y la rinitis medicamentosa es el paciente que cada vez se hace adicto o adepto a la efedrina y a la oximetazolina y todos sus desfiliados de la efedrina, que van a producir cada vez más adicción a la gota y más obstrucción, y hay que sacarlo de esa adicción por métodos médicos, y después, si el paciente queda obstruido porque tiene una hipertrofia de cornetes, hay que intervenir. Bueno, lo más importante de esto, sepan que el hemófilo, el estreptococo pneumoniae y la Moracella casarralis corresponden al 90% de los procesos. Hay sinusitis aguda virales por el rinovirus, la influenza, parainfluenza, el sincitial respiratorio, el adenovirus, el coronavirus. Pero, ahí aparece el color. El hemófilo influencia del estreptococo y la moracela son el 90% de las infecciones rinosinusales que se ven en un paciente no inmunodeprimido. Lo que le dije antes, siempre comienza con un proceso viral de este tipo y a los 5 días aparecen los procesos maxiloamoidales. Lo que habíamos hablado antes, el estudio es clínico, el examen rinoscópico anterior y la endoscopía rígida y flexible, donde ve la secreción de pus en el meato medio, no necesita la radiografía para tratarlo y medicarlo. La radiografía simple, la tomografía, los cuadros crónicos y la resonancia, solo en las complicaciones endocraneanas o en los sinusitis micóticos. Los lavados y citología para descartar un antecedente o proceso alérgico de base, y la bacteriología cuando hay que sacar secreción de ese meato medio, tratando de no contaminar el extractor, no tocando las paredes, para sacar secreción bien del complejo osteometal, como vimos antes, de aquí, en la parte superior, no tocando con el hisopo ninguno de las paredes para que no se contamine. Cuando ustedes hicieron 1 o 2 tratamientos para esa bacteriología común y siguen teniendo problemas de secreción. Y tienen que descartar todas las otras anteriores comorbilidades, sobre todo las inmunodeficiencias y demás que habíamos nombrado. Antibióticos, descongestivos, corticoides tópicos, lavados nasales, etc. Bueno, los poliposis nasales. Los pólipos es un edema de la mucosa y de la submucosa. Hay 4 tipos de pólipos: el pólipo antroconal, la poliposis etmoidal múltiple, la poliposis formante de Walker y la enfermedad asatriada o enfermedad de Widal, que es la alergia a la aspirina, en la cual la poliposis múltiple se acompaña de asma bronquial. La sintomatología: dolor, presión facial, déficit de pérdida de sensibilidad del olfato. Es el proceso más atenuado, las cefaleas no son tan evidentes, pero son recurrentes, que duran más de 4 semanas. La tomografía, habíamos hablado que es muy importante, fíjense la ocupación de senos etmoidales y los senos maxilares. Bueno, cuando tenemos un proceso crónico que no se resuelve,
hay que hacer un estudio bacteriológico y anatomopatológico. Hicimos la tomografía, encontramos estos hallazgos, y hacemos la endoscopía y vamos a ver lo que encontramos. Una de las causas de la sinusitis crónica son los biofilm, los osteitis y los superantígenos, que llevan a la persistencia de los procesos infecciosos, ya sea bacteriano o micótico. La rinosinusitis crónica puede ser poliposa o no poliposa. Con pólipos nasales presenta una inflamación eosinofílica en la cual la IL-5 y la exotoxina juegan un rol importante. La sin pólipos se caracteriza por una inflamación a predominio de neutrófilos y en algunos pocos casos de eosinófilos. Por eso el examen del moco nasal en una sinusitis crónica y los estudios endoscópicos y tomográficos son fundamentales. El dosaje IL-5 no es una cosa habitual, es un estudio inmunológico importante y no fácil de realizar. La sinusitis crónica hiperplásica, ¿qué vamos a encontrar? En un proceso infeccioso crónico con una base alérgica, vamos a encontrar no solamente esos elementos celulares, sino vamos a encontrar quistes dentro de los senos paranasales y en el rozamiento de la mucosa de los senos paranasales en la radiografía y en la tomografía. La poliposis múltiple nasal asociada con la intolerancia a la aspirina es la asociada a enfermedad de Buda. Acá dividimos una clasificación de poliposis, el pólipo androcanal que nace del seno marginal, es un pólipo unilateral, la poliposis bilateral con eosinofilia relacionada con el ASA y el AMA y la sensibilidad a la aspirina, y la poliposis con enfermedad subyacente como enfermedad fibroquística y disquinesia ciliar y micosis reiterada. El pólipo androcanal se da en una edad adulta. La poliposis unilateral etmoidal en un paciente alérgico lo pueden encontrar, pero también en edad adulta. Pero la poliposis en los chicos, en los niños, tienen que pensar en una enfermedad fibroquística o una disquinesia mucociliar, porque es muy raro encontrar pólipos nasales en los chicos. Entonces yo divido las poliposis en la enfermedad androcanal, la poliposis etmoidal múltiple simple, la asociada, la poliposis deformante de Walker y la asociada a la aspirina. Citoquinas, no viene el caso. Complicaciones orbitarias, endocraneales, trombosis del seno cavernoso, acceso dural y meningitis, y ósea por destrucción, por ejemplo, la destrucción del piso de la órbita con alteración de la órbita. Poco frecuente el acceso de glándulas lagrimales, el mucocele y el desplazamiento ocular. El mucocele es una alteración que se produce por obstrucción de una glándula mucosa de la fosa nasal. Sobre todo los mucoceles se ven en el seno frontal y en el seno etmoidal, que al obstruir el cuello de la glándula crece el interior la mucosidad y desplaza órganos nobles, como por ejemplo el ojo dentro de la órbita, o se tienden del seno etmoidal y del seno frontal, destruyendo la lámina papilácea de la órbita. La trombosis del seno cavernoso como complicación de una sinusitis crónica, el acceso dural y la meningitis, eso lo vamos a ver por la clínica y por la resonancia magnética. Acá se ven para qué se realiza la poliposis dentro de los poliposis rinosinusal, que es una enfermedad multisistémica que tiene un tratamiento médico y un tratamiento quirúrgico. ¿Cuál es la efectividad de la realización de la extracción de los pólipos nasales?
permeabilización de las fosas nasales, drenaje de la cavidad rinosinusal, recesión de la mucosa alterada, prevenir y evitar complicaciones como tumores y tratamiento de complicaciones de factores predisponentes. Todo esto es tratamiento quirúrgico, pero no nos olvidemos que los pólipos nasales tienen un tratamiento médico que es lo fundamental, y el tratamiento quirúrgico se debe realizar como última instancia. La rinosinusitis alérgica se puede clasificar en dos formas micóticas. Las rinosinusitis alérgicas micóticas pueden producirse en formas micóticas, pueden ser la invasora y la no invasora. Dentro de la rinosinusitis micótica aguda fulminante, dentro de las invasoras, se da en los pacientes inmunodeficientes, ya sea diabético tipo 2 o diabético tipo 1, o por otras enfermedades, por ejemplo, COVID. Ahí estamos hablando de una sinusitis micótica invasiva fulminante que no tiene nada que ver con la alergia nasal. Y dentro de las no invasoras, en un paciente normal, un misotoma rinosinusal, o en un paciente alérgico, una rinosinusitis micótica alérgica, con un paciente que tiene una inmunidad normal. Entonces, la invasora se da en inmunodeprimido. La no invasora puede darse en pacientes normales por la contaminación o la aspiración de un hongo, en el caso de un micetoma, o en un paciente alérgico por hipersensibilidad. Acá tienen un micetoma de seno maxilar, como se van a ver, y cómo desplaza la pared intersinuosa nasal. Esto tiene un tratamiento médico y un tratamiento, la bola fúngica, se da fundamentalmente en los pacientes con aspergilloma o bola fúngica, se da en los pacientes no inmunodeprimidos y tienen que tener un tratamiento quirúrgico y un tratamiento médico complementario. Se da en una sinusitis unilateral, la secreción es mucosa, mucopurulenta, contiene material mucoide espeso, compacto, y el diagnóstico se hace fundamentalmente por la sospecha clínica, la presencia de una matriz en la histología de la extirpación del pólipo, tiene una hinfa micótica con matriz eosinofílica y cristales el Charcot-Leydig y mucina alérgica. Se tiene que hacer la investigación por historia clínica y la extracción del pólipo o de la secreción y del estudio anatomopatológico para descubrir esta característica, y la biopsia de la mucosa nos va a dar el diagnóstico de sinusitis unilateral micótica. La secreción es espesa, el tejido es compacto y viscoso, al color amarronado. Ustedes lo van a estudiar por resonancia magnética, por tomografía y por pólipos nasales. Demineralización ósea por compresión inflamatoria y expansión y diseminación hacia el área de vecino. Cuando tienen un paciente inmunodeprimido, siempre van a pensar en una sinusitis invasiva, micótica, y tienen que pensar en una secreción negruzca, costras negras en las fosas nasales. Cuando tienen un paciente no inmunodeprimido, que no es diabético o no tiene otra patología, sujeto inmunocompetente, el examen de las linfas micóticas no van a encontrar eosinófilos. En aquellos que son alérgicos,
Este es un paciente que se ha contaminado con un aspergilloma nasal. Este es un paciente alérgico, este es una rhinosinusitis micótica alérgica. Acá tenemos algunos hongos en la forma aguda. Si el paciente tiene una sinusitis micótica invasiva y es inmunodeprimido, puede encontrarse aspergilloma, absidia, mucormicosis, enfermedad fulminante del inmunodeprimido. Cualquiera de estos hongos puede, si el paciente está inmunodeprimido, puede matarlo en una semana. El mucormicosis tiene un índice de sobrevida de un 4 o un 5%, aún con cirugía y tratamiento efectivo. Las formas crónicas son formas invasivas más lentas, tienen más de 12 semanas de presentación, tienen tejido de granulación, pero el aspergilloma tiene una secreción amarronada, la alternaria también, la curularia y la cándida una secreción blanquecina. No son pacientes inmunodeprimidos que están sobreinfectados con aspergilloma, alternaria o curularia. No es grave el proceso y tiene un tratamiento médico de buena sobrevida y tratamiento quirúrgico. Acá ven algunas condiciones que tiene que tener el paciente para que se produzca una rhinosinusitis micótica. La condición atópica, la exposición antigénica continua y la obstrucción del ósteo rinosinusal. Es decir, tiene que tener una característica atópica de base, tiene que estar en contacto con el hongo en forma permanente y tiene que tener obstrucción del complejo osteomateal para que el hongo se permanezca dentro del seno y habite dentro del seno. Bueno, nunca se olviden de revisar al paciente en forma directa. Esta es la forma de revisar un chico la orofaringe, donde tienen que colocar el baja lengua para mirar esa hipertrofia amigdalina. ¿Qué va a producir este chico? Una alteración de respiración nocturna, va a tener apnea del sueño por ronquido. Ese niño tenía esta placa donde se veía una hipertrofia adenoidea, que habíamos visto antes, y una hipertrofia cola. Cuando ustedes vieron anteriormente un chico con esta hipertrofia amigdalina, anterior, siempre sospechen que tienen que tener una hipertrofia adenoidea porque este chico es roncador crónico y rinítico crónico. Fíjense la estafilococcea que tiene la válvula nasal, el vestíbulo nasal tiene una vestibulitis por estreptococo, entonces pidan una radiografía de esa radiografía. Y acá ven un paciente que tiene una sola amígdala en forma unilateral, que es un adulto. Sospechen, hay que hacer una biopsia que tenga una neoplasia en este sitio. Voy a pasar a imágenes de videofiloscopía. ¿De acuerdo? Bueno, profesor. ¿Hasta ahí? Se durmieron todos. Estamos. ¿Todo bien? Bueno, Sí. vamos a pasar imágenes de video y después, por favor, tengo que anotar los pacientes, tengo que anotar los alumnos, estoy todavía con los pacientes, para presentarlo en un Word. Los presentes me tienen que pasar. Los habíamos puesto en el chat, profe. ¿Lo pusieron?